Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal. Mi nombre es Alexis Palomino y este vendría a ser el segundo video de películas, de diferentes películas de acción, terror, aventura que tengo en Funkos, porque aún hay muchísimo más que mostrar. En esta ocasión tocó la película de La Momia, una película bastante interesante que es ya de los años 2000 más o menos. Y no se olviden dejar su like, su comentario, que apoya muchísimo al canal. Y este corito de suscriptores hace el recuento y va a ir viendo en cada video que se va mostrando los diferentes suscriptores que van habiendo en el canal. Y espero que les guste y disfruten del video. Y empezamos amigos con el segundo video de Funkos de películas. En este caso vendría a ser La Momia, justo haciéndole un tributo aquí a Brendan Fraser, que acaba de ganar el Oscar por la película La Ballena. Una película muy interesante, muy buena, que no tienen que perderse, tienen que ir a verla al cine. Así que empezamos, una película con mucha nostalgia, se estrenó cuando estaba muy niño. Incluso salió un juego en PlayStation 1 de La Momia, lo cual era muy buena en su momento. Así que sin más, empezamos el video del día de hoy, de izquierda a derecha, como es costumbre en el canal. Vamos a ver el aquí de Rick O'Connell, el nombre que le dieron aquí al personaje. Un personaje que llegó a ser hasta 3 películas y muy buenas las 3, pero más me gustó a mí la 1 y la 2 en particular. Tenemos aquí La Momia, bueno en inglés la Mummy, Funko Pop 1080, Rick O'Connell. Acá está de la serie Movies, películas. En el segundo lado tenemos aquí a Rick O'Connell, muy bonito. Lo curioso es el fondo, la pared egipcia con los jeroglíficos. Y en el tercer lado tenemos a las pirámides de Egipto y a la línea actual. Por el momento no ha salido ningún Funko adicional de esta wave, así que siguen siendo 3. Yo los conseguí literalmente a un precio muy económico, pero capaz ahora el tiempo se hayan valorizado. Lo vamos a ver más adelante. En el cuarto lado tenemos aquí Rick O'Connell, Funko Pop 1080, con la carita de Funko aquí. Y en el quinto lado la cara también. Vamos a abrirlo, vamos a ver cómo es por dentro. Este Funko lo he abierto creo una vez para exhibirlo y lo terminé guardando. Ajá, muy bonito. Ah, qué bonito Funko. Viene con 4 sellos de seguridad. No viene con expositor, pero está muy bonito. Tiene una espada, creo que aparece en la 1, porque luego aparece una lanza que se convierte en espada, pero eso es de la película número 2. Muy bonito el personaje de Rick O'Connell. Tiene bastantes detalles, parece como de Indiana Jones, pero no lo es. Me gusta mucho la película y el contexto, ya que me da mucha nostalgia. Y tiene el detalle de las 2 armas, ajá, las 2 armas que él usa, y la espada y las botas. En verdad que está muy bonito, muy interesante. No creo que actualmente exista alguien que no haya visto La Momia. Yo creo que ya hasta esa altura ya han visto esa película muchísimas veces incluso. Así que aquí están, Rick O'Connell, un Funko muy bonito y muy interesante, con una pose muy chévere. Y vamos a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle, haciendo el tributo aquí a Brendan Fraser. Es como un pájaro, una cigüeña. Aquí tenemos a Evelyn. Yo no sabía que se apellidaba Carnahan. Recién me estoy entrando ahorita. Solo la conocía por Evelyn. Pues tenemos aquí Funko Pop La Momia Movies, Funko Pop 1081, Evelyn Carnahan. No sabía eso. Acá tenemos a la buena Evelyn con su ropa característica de la película y con la linterna, haciendo referencia cuando recién conocen el ataúd de la momia. Tenemos la misma línea, la misma wave. Muy bonito, muy interesante, con el fondo de las pirámides. En el cuarto lado Evelyn Carnahan 1081. Y en el quinto lado acá está. Nuevo. Tiene un historia estos Funkos de acá, que la voy a contar más adelante, de cómo llegaron a mí después de tiempo. Miren qué bonita está Evelyn. Igual también viene con 4 sellos de seguridad. Incluso le han dejado el lunar que tiene en la cara, porque se ve su lunar, el detalle y el cabello. Muy bonito en verdad los funquitos de la momia con la antorcha, en verdad que es muy chévere. A pesar de que son regulares, se ven muy bien, con mucho detalle. Hasta los aretes tienen, increíble. Con su cabellito todo amarrado, el vestido y demás. Muy bonito en verdad este caso. Y curiosamente esta actriz al parecer va a volver y va a aparecer en una película de Marvel. Yo no soy muy fan de Marvel, pero sé que va a aparecer en una de las películas de esa franquicia. Si es que encuentro la foto en internet, va a aparecer por algún lado de la pantalla. Así que aquí está Evelyn, un personaje muy interesante, muy bonito. Y no le han sacado Funko a su hermano. Ojalá que más adelante Funko integre a su hermano o haga unos especiales en Funko Shop o le saque alguna variación más a esta línea, ya que es bastante corta. Así que sin más, vamos a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle a Evelyn.
no respect for the dead. Of course I do, but sometimes I'd rather like to join them. Well, I wish you would do it sooner rather than later before you ruin my... Y aquí está Imhotep, un personaje muy interesante en Ikeni, que va perdiendo protagonismo en la segunda película, pero un protagonismo más o menos que termina perdiendo. Pero la primera película fue lo mejor de lo mejor que apareció. La escena del Funko que tiene me parece muy bonita, pero yo creo que hubieron algunas mejores. Tenemos aquí la momia, Funko Pop Movies 1082 Imhotep. Está aquí en esta escena icónica cuando alza la arena para que se caigan de la avioneta. Está Rick O'Connell, Evelyn y Imhotep. Con este personaje cerramos la línea. En el cuarto lado Imhotep de forma vertical y Funko Pop 1082. Quinto lado su cabecita y vamos a ver cómo es por dentro. Ajá, vamos a contar la historia, a parecer qué fue lo que pasó con estos Funkos. Y acá tenemos al personaje casi principal de la película, que vendrá a ser Imhotep. Igual viene con 4 sellos de seguridad. Mano, la justa salió. Una cabezota tiene Imhotep. La escena icónica de la película, cuando abre la boca. Y curioso cómo han hecho el detalle, ¿no? De los dientes, la boca, porque en sí la boca se pone mal formada cuando él hace estas cosas. Le han puesto pintura negra y así. Acá se puede ver la quijada pronunciada. El detalle de la arena es rugoso, la capa que tiene. Y en verdad que está muy bonito el personaje. Pero voy a contarles la historia de estos tres Funkos. Yo hice una preventa por allá en el año 2021, más o menos. Y esa preventa empezó más o menos como en marzo. Y los Funkos terminaron llegando en 2022, como en abril más o menos. Demoró más de un año. ¿Y qué pasó? Que esta tienda, no voy a decir su nombre, pero ya mucha gente aquí en Perú lo sabe, estafó muchísima gente con muchísimo dinero. Y gracias a Dios yo no fui uno de esos estafados, ya que llegó el Funko, pero sí me asusté cuando aparecieron denuncias y todo. Y bueno, los Funkos llegaron a tiempo y tuve que ir hasta un lugar lejano para poder recogerlos, porque dije, pucha, si no es ahora, no me los dan ahora, no me lo van a dar nunca. Y pasó eso con otras personas, ¿no? Que pagaron preventas y nunca se los dieron. Así que si tienen algún caso similar, pues dejen en los comentarios alguna experiencia curiosa. Ya que está Imhotep, vamos a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle. Y amigos, vamos a empezar con los precios del día de hoy de todo lo que están viendo aquí. Así que empezamos con los precios de Funko Up. ¿Cuánto está costando Rick O'Connell? Según Funko Up está costando $60, lo cual es bastante caro. Y yo creo que ha subido el precio por lo de la película, que ha ganado hace poco el Oscar. Es lo único que yo creo que por el cual ha subido el precio, no le veo otra razón. Así que vamos a compararlo con lo que dice eBay para ver si es que esto es cierto, ¿no? Acá podemos ver que sí es cierto. Yo creo que incluso es más de $60, ya que estamos viendo 219, en algunos casos más económico, pero hay precios que son mucho más elevados. 225, eso ya más o menos es $70, hasta en 300 lo he visto. Sí, 307 son $100, es bastante. 376 parece que es algo muy excesivo de pagar, pero así es como se está moviendo el mercado actualmente y yo recomendaría esperar que bajen los precios. No es necesario comprarlo ahora, ya que aún está con todo el hype de la película. Va a depender de cada uno y capaz este precio se mantenga en el tiempo, aún no se sabe. Y según Funko Up, Imhotep está costando $16, y así que vamos a hacer la verificación con eBay para ver cuánto está costando actualmente en el mercado. Según lo que estamos viendo aquí, Imhotep está costando tal cual como dice eBay, aunque hay uno que otro que está como que exagerando, no sé si es por firmas o otra cosa, pero está relativamente igual, entre 16 hasta $18 lo estoy viendo en promedio, no más. A veces llega a $20, pero no es tanta la diferencia como si con O'Connell, que está muchísimo más caro, más que el doble. Estos vendrían a ser los precios que se manejan actualmente en eBay por Imhotep. Vamos a ver ahora el precio de Evelyn. ¿Cuánto está costando Evelyn? Por Evelyn, según Funko Up, está costando $13, lo cual es muy pero muy económico, pero vamos a hacer de todas formas la comparación con eBay. Acá hay una sorpresa, ya que el Funko de Evelyn
según Funko App está costando $13, pero no, acá estamos viendo que está costando muchísimo más de $30 está costando, ya que hay que sumar los impuestos, el traslado a su casa, o sea es bastante, más o menos $30 por lo que se ve aquí. O sea que acá hay un error en la aplicación de Funko, ya que vendría a estar costando el doble de lo que están diciendo en su página. Claro que lo mejor es comprar la mejor oferta, ¿no? Porque acá hay ofertas desde 148 a 65, es una diferencia bastante grande. Miren, un pack de los tres, 470 soles, me parece demasiado, porque es muchísimo por los tres. Así es como se está moviendo el mercado hoy en día con los Funkos de la momia. Ahora voy a decir cuánto es lo que me han costado a mí, de acuerdo a la experiencia que yo les he contado. Yo hice esta preventa porque el precio era muy cómodo. A mí cada Funko que está aquí me costó 40 soles, y por llevar los tres me salía en 115 o 110 soles, o sea más o menos en 35 soles, 37 soles cada uno, alrededor de $10 más o menos lo que me está costando cada uno de estos Funkos, y que actualmente ya están costando muchísimo más, se han valorizado en el tiempo. Eso es todo por el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado el contenido del día de hoy, esa nueva secuencia, al menos unos 3 o 4 videos de puras películas. Y no se olviden que voy a estar haciendo un video resumen para mi cuenta de TikTok, porque sí, también tengo cuenta en TikTok, y este video resumen se va a estar subiendo a las diferentes plataformas que te dan el formato de video corto, como es también aquí por YouTube en Shorts y en Instagram por Reels. Muchísimas gracias por el apoyo que le están dando al canal, en sus comentarios, en sus likes, y este letrito de acá está registrando todo. Poco a poco el canal está subiendo suscriptores y eso me motiva mucho a seguir creando contenido. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao.